El quien dirija esta reunión. Oramos juntos. Padre nuestro amado, te damos muchísimas gracias porque nosotros estábamos caminando hacia el juicio eterno del infierno y nos has rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que por favor, los que hemos entendido esta gracia, ayúdanos a predicarla con gran valentía. Ayúdanos a invitar a todos nuestros seres amados para que ellos también puedan conocer de tu gracia tan preciosa. A esta hora que estamos aprendiendo la palabra, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente diga de tu palabra. También te pedimos con todo nuestro corazón que por favor abras nuestro entendimiento, llénanos de tu palabra para que nosotros podamos ver claramente tu voluntad. En la iglesia de Villahermosa, en la iglesia de Ciudad del Carmen, en diferentes lugares donde nos están viendo. Siempre cuida y guarda a cada uno de los oyentes y por favor ayúdanos siempre a recibir el grandísimo mensaje tuyo. Todo esto lo pedimos añadiendo que si hay hermanos que están en dificultades, tú les socorras. Si también hay hermanos que están en tristeza, tú les consueles. Si también hay hermanos que tienen una gran alegría, ayúdales a compartirla a los demás para que podamos ser contagiados de ese gozo. Toda la hora de hoy, toda nuestra vida la dejamos en tu poderosa mano y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy, ¿qué libro nos toca? ¿Y qué capítulo? Ya es impredecible por el misionero que salta las cosas, ¿no? Pero sí, hoy San Juan, capítulo 2, vamos a buscarlo. San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 5. San Juan, capítulo 2, de versículo 1 al 5. Aunque son 5 versículos, no es muy largo. Entonces, vamos a leerlo. Les pido que por favor, todos juntos, ¿sí? Todos juntos vamos a leerlo despacito, pero con una voz fuerte. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 13 al 17. Del 13 al 17, de la misma manera, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
versículo 23, del 23 al 25. De la misma manera, del 23 al 25, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy quiero aprender con los hermanos, quiero que aprendamos juntos algunas lecciones de San Juan, capítulo 2. Es cierto, en una sesión no podríamos verlo al 100% todo, pero al menos las cosas más relevantes sí me gustaría tratarlas con ustedes. Antes que cualquier otra cosa, en San Juan capítulo 2 quisiera aclarar como algunas cosas que pueden salir como un malentendimiento. San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12, pueden salir un par de malentendimientos por ahí. De la misma manera, del 13 al 17, un mal entendimiento. Entonces, sí quisiera tratarlo un poquito con ustedes antes de ver las lecciones principales. Entonces, abrimos con unas aclaraciones bíblicas que seguramente entre nosotros alguien habrá tenido también. Primera aclaración, del versículo 1 al 12, algunas personas toman esta referencia para poder justificar que nosotros podemos tomar alcohol. ¿Sí me explico bien? Entonces puede salir un comentario muy común, ¿no? Si Jesús tomaba vino, entonces sí podemos hacerlo, ¿no? Alguien puede pensar así. Les hago una pregunta. ¿Es cierto? Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 11, aprended de mí. El apóstol Pablo en Primera de Corintios también dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunas personas entrelazan esto. Entonces puede decir, entonces es válido que nosotros podamos beber alcohol. Incluso entre los creyentes puede haber esta duda, ¿no? En que sí podemos tomar alcohol, pero no al grado de embriagarnos. Pero hermanos, desde este acontecimiento que está mencionando en el versículo 1, desde que hubo estas bodas de Caná de Galilea, hasta hoy en nuestro tiempo, ¿como cuántos años habrán pasado? Por lo menos 2000 años, más o menos como 2000 años. Entonces, ¿qué piensa? ¿El alcohol de ese tiempo y el de hoy en día serían similares? Totalmente diferente. Debemos entender este tipo de costumbre. Hermanos, usted me imagino que compra su galón de agua, su botella de agua, entonces usted la puede tomar con confianza, ¿sí o no? Pero en ese tiempo ellos no tenían esto. Ellos tenían que tomar el agua de los pozos. Pero esa agua de los pozos les causaba mucha enfermedad. Entonces, ¿cuál era la manera de purificar esta agua? Con el jugo de la uva, esperar a que fermentara un poquito y ese alcohol mataba todas las bacterias. Entonces ellos ya podían beber con confianza esto. Si ellos bebían directamente el agua de los pozos, ellos se enfermaban. Una persona muy famosa en la Biblia, Timoteo, el primer pastor de toda la iglesia cristiana, ¿qué enfermedad tenía? Del estómago, del estómago. Entonces el apóstol Pablo le ha recomendado, ¿no? Puedes tomar un poco de vino. Sin embargo, hermanos, solo hay que entender esto, porque el vino en ese tiempo también funcionaba como medicina. Funcionaba como medicina. Entonces, lo que ellos comúnmente bebían era lo que hoy nosotros podríamos no llamar, pero una semejanza igual, un refresco. ¿Sí? Así. Sin embargo, también había el vino en el que estaba completamente fermentado para poder alcoholizarse. Entonces, es completamente diferente el panorama que había en ese tiempo al que hay ahora. Hoy existen muchísimos medios de purificación del agua. Entonces, ya no necesitamos ocupar la fermentación de los jugos de uva. Entonces, hermanos, también, algo muy importante en esto es que de verdad la Biblia remarca mucho que nosotros no deberíamos beber el vino. Mire,
No necesita buscarlo porque se lo voy a proyectar en la pantalla. Al menos Proverbios capítulo 20, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos a través de la pantalla. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos cierra no es sabio. Entonces, ¿la Biblia nos está incitando a beber el vino? No es así. Proverbios capítulo 23. Aquí. Romanos, perdón, capítulo 14, versículo 21. También vamos a leerlo juntos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pero pasa lo mismo con la carne, ¿sí? No era igual en este tiempo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto? Porque en ese tiempo se le estaba predicando a los judíos recién convertidos. Entonces, los judíos recién convertidos y a los gentiles, ¿cómo podían llegar ellos a un acuerdo sin poder pelearse? Entonces, había que respetar esto para no herir el corazón de las personas. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que se predicaron que en ese tiempo se podía hacer, pero como les digo, era este tipo de vino, ¿sí? Lo que se bebía en las fiestas era solamente para que no les causara el problema estomacal. Pero sí había el vino en el que ellos se podían embriagar. Pero solamente pensemos en esto. Usted ha escuchado de una persona llamada Noé. Él, ¿qué buena virtud tuvo? Pudo construir el arca, pero él se embriagó y entonces terminó de una manera como muy vergonzosa. Hermanos, por eso la Biblia está remarcando mucho este tipo de cosas. Para los cristianos, los que han nacido de nuevo, no es correcto beber el vino. ¿Me explico bien? Entonces, alguien dice, pero Jesús también tomaba vino, pero yo ya le expliqué el contexto cultural, ¿no? Me imagino que también, si nos ponemos sinceros, hay muchas cosas que imitarle al Señor Jesucristo, ¿no? Hay muchísimas más cosas que uno puede imitarle a Jesucristo, pero si uno directamente se va hacia el vino, ¿esto no sería burlarse de Dios? Sería bajar a Cristo como un borracho, ¿no? Entonces, hermanos, esto también sería un grandísimo pecado. Entonces, para los cristianos salvos, no es bueno tomar el vino. Ahora, para los creyentes, hermanos, para los creyentes, los que podemos llegar a pensar así, oiga, pero si es poquito nada más, como si es poquito nada más, sin llegar al punto de embriagarme, eso también sería inadecuado. O por ejemplo, también al poder brindar y todo esto, ¿esto también sería inadecuado? O, hermanos, también al estar teniendo este tipo de dudas, yo le quiero mostrar este versículo. Primera de Corintios, capítulo 10. Este sí vamos a buscarlo porque es de gran importancia. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Primera de Corintios 10, 23. ¿Lo leemos juntos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo primero que debemos entender los cristianos salvos? Que el Señor vive dentro de nosotros. ¿Sí o no? El Señor vive dentro de nosotros. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener a Jesucristo físicamente junto a nosotros, ¿podríamos sentir confianza al beber solo un poco de alcohol? Si lo tuviéramos físicamente junto a nosotros, ¿podríamos sentir mucha confianza de tomar una cerveza? No es así.
No es así. Entonces, el apóstol Pablo, es cierto, él nos está aclarando también algo muy importante. ¿Por qué muchas personas no se quieren acercar a la iglesia? Ah, es que ahí me van a prohibir ya no tomar, ¿no? Pero vamos a pensarlo bien. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una prohibición. Él dijo, todo me es lícito. Dijo, yo puedo hacer esto, pero voluntariamente no quiero hacerlo, porque esto no va a edificar. No va a edificar mi propia vida, no va a edificar la vida de otros y no va a edificar mi comunión con Dios. Nuestra propia conciencia nos avisaría. ¿Usted antes de comer ora agradeciendo sus alimentos? ¿Antes de beber un vaso de agua, usted ora agradeciendo a Dios por eso? Antes de beber una cerveza, ¿usted podría orar a Dios para agradecer por eso? Nuestra propia conciencia nos avisaría. Entonces, hermanos, es igual. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, si se fijan bien, la palabra solamente nos está explicando lo peligroso que es el alcohol, pero nosotros debemos tener la madurez, no de decir, ahí me prohíben tomar alcohol, sino yo no quiero beber, simplemente no quiero tomarlo porque esto no me va a edificar. Hermanos, cuando usted se toma, aunque sea una copita, ¿eso mejora su comunión con el Señor? ¿Le dan más ganas de orar? ¿Le dan más ganas de llevar bien su vida cristiana? No, no es así, hermano. Eso no es así. Entonces nosotros primero debemos abstenernos de este mal entendimiento, que así como Jesús tomaba vino, entonces yo puedo tomar. Ahora pensémoslo. Hay quien me ha dicho, oiga, misionero, pero venden cervezas sin alcohol. Venden esto sin alcohol. ¿Eso sí lo podríamos tomar? La respuesta corta es sí, porque realmente no tiene alcohol. La respuesta corta en sí es sí puede tomarlo, no tiene alcohol. Pero aquí les quiero poner este escenario. Al misionero lo invitan a una fiesta. Entonces ahí van a servir alcohol. Pero el misionero sabe que no le va a edificar el alcohol. Entonces él pide una cerveza sin alcohol. Entonces, los que están al lado, sus cervezas tienen alcohol, pero la que tiene el misionero no tiene alcohol. Le toman la foto y la suben. Los que la ven pueden distinguir que no tiene alcohol. No puede distinguir. Y esto va a arruinar la fe de muchas personas. Hermanos, es igual. Todo me conviene, pero no todo me edifica. No todo me edifica. Es cierto, hay muchas bebidas que ya no necesitan como alcohol, pero a medida de lo posible vamos a abstenernos, vamos a abstenernos. Entonces, hermanos, también pensemos en esto. Los cristianos salvos, ustedes, su vida está muy observada por los demás, ¿verdad? Está muy observada. Entonces, hay quien solamente está buscando de usted un mínimo tropiezo. Si le damos eso, va a ser muy difícil predicar luego la palabra. Va a ser muy difícil predicar el evangelio. Entonces, hermanos, primera como cosa, nosotros no es como agradable el beber el alcohol. Entonces, me imagino que a usted lo han invitado a fiestas, ¿sí o no? Pero híjole, en este tiempo, ¿qué fiesta no tiene alcohol, no? Entonces, nosotros tenemos dos opciones. No, sin menospreciar al que nos invitó, pero sí podemos decir que no. Pero si quien nos invitó es una persona muy, muy cercana, podemos aplicar bien esto, ¿no? Jesús aún así fue a la... Pero yo le quiero dar esta recomendación. Generalmente las fiestas primero sirven la comida y luego viene el baile, alcohol y todo. Si es una persona muy importante la que le está invitando, sería muy bueno como llegar, saludarle, comer y cuando empiece todo el evento de música, baile, alcohol, sería mejor salirnos. ¿Me explico bien? Entonces, no lo hacemos por participar en la fiesta, sino muchas veces porque quien nos invitó es alguien a quien le estamos predicando o es alguien muy importante en nuestra vida. Pero es mejor solo comer rápido y antes de que comience todo es mejor salir. ¿Me estoy explicando bien esto? Entonces, espero que no haya en el futuro alguien que diga, oiga, pero Jesús tomaba alcohol, ¿no? Entonces, solo recuerde este versículo. Si es posible, márquelo, ¿no? 1 Corintios 10:23. Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a regresar a San Juan, capítulo 2.
versículo 4, versículo 3, San Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. San Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para refrescar nuestra memoria, en resumen de lo que aprendimos la semana pasada, San Juan capítulo 1, versículo 1, Dios estima a la Biblia como si fuera el mismo. Entonces, la Biblia tiene esta autoridad, está por encima de todo pensamiento humano. Entonces, hermanos, les quiero hacer esta pregunta. ¿La comunión en la iglesia es muy importante, sí o no? La palabra de la Biblia es muy importante, sí o no? Pero ¿quién está por encima de quién? ¿La iglesia estará por encima de la Biblia o la Biblia estará por encima de la iglesia? La máxima autoridad de la iglesia es la Biblia. Entonces, por ahí del año 300, hubo un hombre llamado Agustín que él dijo esta frase que realmente no fue correcta. Él dijo que la iglesia era lo más importante, que incluso si la iglesia le dijera que la Biblia está mal, él lo aceptaría así. Pero está totalmente equivocado, porque la Biblia es la que tiene toda la autoridad y la iglesia se rige por lo que exactamente la misma Biblia está marcando. Entonces, hermanos, ya que hemos refrescado la memoria, ahora quiero enseñarles como segundo mal entendimiento. Miren, aquí estaba María, la madre de Jesús. Dice en el versículo 4, Jesús le contestó a su mamá, ¿sí o no? Pero ¿cómo Jesús le contestó? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Un hijo le puede contestar así a su mamá. Su mamá le pide un favor. Por eso el hijo le contesta, pero ¿por qué me molestas? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mamá, ¿qué hará? Sí, ¿no? Tiene que golpearlo. Entonces, aquí algunos piensan, híjole, ¿por qué Jesús le ha contestado así a su mamá? Hermanos, aquí la cuestión es del idioma, porque la palabra griega era ginai, que era una palabra muy respetuosa en ese tiempo, que hoy equivaldría como estimada mujer o como bella dama, como una dama, así. Entonces, era una palabra muy respetuosa para referirse a la mamá. Entonces, Jesús nunca le ha faltado el respeto a su mamá, María, sino que ocupó con ella una de las palabras más respetuosas que había en ese tiempo. Ahora, segundo, como en este caso, hermanos, aquí puede salir un gran malentendimiento. Si nosotros vemos bien, María, la mamá de Jesús, cumplió uno de los papeles más importantes, pues ella fue la que tuvo al Señor en su vientre, habiendo concebido de el Espíritu Santo. De hecho, muchas veces María es ocupada para enseñar la humildad, porque cuando el ángel le dijo el plan de Dios, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, haz conmigo, haz que sea conmigo como se quisiera. Muchas veces María, sí tenemos que aprender mucho de ella, su humildad y su obediencia hacia el Señor. Esta parte es sumamente importante para entender San Juan capítulo 2. ¿Por qué? Porque cuando María en el versículo 3 dijo, falta el vino, está faltando vino, Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sin embargo, en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dije. Entonces, aquí puede haber este malentendimiento, ¿no? María, que ha cumplido un rol sumamente importante, entonces su rol, debemos entender, tiene su límite también, en el que también se puede llegar a pensar, le puedo pedir a la mamá de Jesús, María, para que ella le pueda pedir al Señor y el Señor pueda responderme a mi favor. No es así.
ya que vemos que muchas personas como le pidieron algo a Jesús y él terminó haciéndolo. Como les dije, lo que activaba, por así decirlo, que el Señor hiciera un milagro, no era la persona en sí y su posición, sino era la fe que ellos tenían. Como María tenía mucha fe, claro que el Señor también aceptó hacer esto. Hermanos, vamos a buscar San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15. En San Mateo capítulo 15, versículo 28, aparece una mujer que tenía un gran problema con su hija. Jesús no le quería responder por cierta razón, pero ella insiste, hasta que Jesús le dice esto. San Mateo capítulo 15, versículo 28, se lo voy a leer. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, lo que San Juan capítulo 2 nos está diciendo es que Jesús no obedeció en sí a María por la posición de ser mamá, sino la obedeció porque ella estaba llena de fe. Lo mismo, esta mujer cananea, ¿por qué el Señor Jesús le contestó? Grande es tú, grande es tu fe. Entonces, hermanos, como nosotros, la Biblia nos está diciendo, podemos hablar directamente con el Señor. Y eso es lo correcto y es lo adecuado. Vamos a buscar, por favor, este también. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vemos que en la Biblia aparecen muchísimos personajes como muy dignos. Moisés, Abraham, Noé, Pedro, Juan, etcétera. Pero aún así, en la historia del cristianismo, nadie como fue ante ellos para interceder ante el Señor, sino directamente podían hablar con el Señor. ¿Por qué? Está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor. Solo uno puede interceder entre nosotros y el Padre, y ese es Jesucristo. Entonces vemos que en la historia del cristianismo, en el libro de Hechos, como nadie, como pedía a favor de, para que Pedro intercediera, para que Juan intercediera, para que María intercediera, no, sino directamente con Cristo, directamente con el Señor. Entonces, hermanos, solamente debemos recordar, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Propiamente, cada uno de nosotros puede decir, entre Dios y yo, hay un solo mediador, es Jesucristo, nuestro único mediador. Vamos a regresar a San Juan capítulo 2. Versículo 16. San Juan capítulo 2, versículo 16.
Vamos en San Juan capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, aquí también es bueno aclarar esta situación. Mire bien, primero que nada, hermanos, ¿por qué aquí el Señor ocupó? Han convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Casa de mercado. Mercado, cada quien obtiene su propio beneficio. Sobre todo, ¿qué? Su propia ganancia. Su propia ganancia. Hermanos, si nosotros leemos el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Por qué no se dice la Pascua de Dios? La Pascua era de Dios, pero aquí dice la Pascua de los judíos. Porque la Pascua originalmente que el Señor dio era así. En los primeros libros de la Biblia, sobre todo el libro de Éxodo, Levítico, Números, está hablando de esto. Cuando llegue el momento de celebrar la Pascua, que es para conmemorar la salida de los israelitas de Egipto, cuando se sacrificó el cordero, que todos ellos pudieron salir, desde su casa, los judíos, los israelitas, desde su casa debían llevar su cordero, debían llevar su animal, desde su casa hasta el tabernáculo, que en el futuro fue el templo. Hermanos, desde su casa hasta cuando fue el templo, ahí debían llevar su animalito, ahí debían llevar su cordero. Porque el Señor dijo, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Eso era la Pascua de Dios. Los judíos, ¿qué hicieron? Prohibieron a los judíos traer desde su casa sus propios animales. ¿Por qué? Porque en el templo se los iban a vender. Entonces, los mismos líderes religiosos prohibieron, ya no traigan esos animales. Aquí en el templo se los vamos a vender. Pero en ese tiempo se manejaba la moneda romana. En ese tiempo se manejaba la moneda romana. Entonces, los líderes religiosos no podían agarrar esa moneda porque tenía la inscripción del César. Eso sería idolatría, echarlo en el templo de Dios. Lo que ellos hicieron fue, vamos a cambiarle sus monedas. Entonces, aquí en el templo va a haber monedas especiales, la cual ustedes tienen que comprar. Entonces, tienen que comprar el animal y tienen que comprar la moneda. Claro que eso es lo que ha irritado al Señor Jesús. Por eso se escribió, es la Pascua de los judíos. Ya no es la Pascua de Dios, es la Pascua de los judíos porque han hecho de la casa de Dios la casa de mercado. Porque ellos obtenían su propio beneficio. Ese dinero no era para el templo, sino era para que los líderes religiosos pudieran vivir de una manera más cómoda, de una manera más agradable, para que pudieran pagarse siervos, para que pudieran pagarse muchas cosas. Entonces, esto fue lo que el Señor Jesús le ha molestado. Un dato curioso, Jesús habría purificado el templo 2 veces. La primera vez, aquí, San Juan capítulo 2. La segunda vez, en la semana en la que él fue como crucificado, cuando entra montado en el pollino. Entonces, 2 veces el Señor habría crucificado. La primera la está mostrando Juan, pero la segunda la está mostrando Mateo, la está mostrando Marcos. Entonces, fueron 2 veces. Es decir, ellos no cambiaron su condición, ellos no cambiaron esta actitud. También, hermanos, dice el versículo 16 al final, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, cuando habla de mercado, antes está hablando de las monedas, los cambistas y las mesas. Solo hay que diferenciar esto. Hermanos, en la iglesia nadie la puede ocupar para sacar una ganancia personal. Para sacar una ganancia personal. Hermanos, entre los hermanos de Villahermosa y entre los hermanos de Carmen, tienen sus negocios, ¿sí o no? Algunos tienen sus negocios, podrán vender cosas. Pero estaría bueno como presionar a los hermanos para que compren mis productos. Por eso, dentro de la iglesia nadie puede vender su propio producto. Dentro de la iglesia nadie puede poner como su propio negocio, hermanos. Nadie. Eso nuestra iglesia no lo permite para no hacer la casa de mercado. Hermanos, entonces, cuando se maneja dinero entre los hermanos,
Es muy fácil pelearse, ¿sí o no? Es muy fácil. Por eso también, hermanos, lo digo así directamente, no está como permitido como pedirle prestado a los hermanos. Hermanos, disculpe si esto es muy fuerte, pero no es bueno cuando los hermanos piden prestado dinero a otros hermanos. ¿Por qué? Hermanos, el pedir prestado dinero, seguramente el otro hermano me lo prestará, pero esto ya abre una brecha en la que ya no es cómodo, ni para el que pidió, ni para el que prestó. Entonces, sí, la Biblia nos está diciendo hay que apoyar a los hermanos, pero ser apoyado y pedir prestado es totalmente diferente. Si yo a los hermanos no les pido nada, simplemente en mi testimonio digo la situación que estoy pasando, algunos con su buen corazón ni siquiera me prestarán, me dirán, hermano, yo le apoyo con esto. Está bien, pero si yo digo, hermanos, por favor, présteme dinero para esto, el otro, entonces se abre esta incomodidad. Si el hermano no me presta, es mal hermano, no tiene corazón, así. Tú, hermanos, de una vez lo digo, aquí aclarando todo, nunca le pida prestado a los hermanos, porque entonces su interés ya y su confianza ya no está en la palabra, ya está en el dinero, en el dinero de los hermanos. Entonces también, hermanos, yo doy gracias a Dios. Ningún hermano, ni de Villa ni de Carmen, nunca se ha acercado a mí a pedirme dinero, ¿no? Gracias a Dios. Pero espero que entre los hermanos nunca se pidan como prestado dinero porque habrá mucha incomodidad. Con todo respeto, sería, si es urgente, un préstamos con el banco y todo eso, es mejor, hermanos, porque cuando se maneja así dinero entre los hermanos, es muy fácil pelearse, es muy fácil que haya incomodidad. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Entonces, eso es hacer de la iglesia una casa de mercado, obtener un beneficio para mí, para mí. Entonces, hermanos, ahora quiero que veamos la diferencia. ¿Por qué? Hoy, ¿qué evento tenemos? La kermés. Entonces uno puede pensar, oiga, ¿qué no es lo mismo? Está igual, hermanos. Bueno, Ciudad del Carmen, ellos no hacen kermés, pero aquí en Villahermosa nos vemos en la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Nuestro autobús para ir al retiro, como 35,000 pesos. Entonces a cada hermano nos tendría que tocar más o menos como de 800, 900 pesos, solo el transporte, más aparte la inscripción y todo eso. Entonces, nosotros preparamos la kermés, pero solo quiero que piensen en la diferencia de esto. Aquí en San Juan capítulo 2, los líderes religiosos exigieron a los hermanos, perdón, a los judíos, traer sus propias cosas. No, no traigan nada porque aquí se lo vamos a vender. Y ese dinero quedaba para la satisfacción de ellos. Aquí, los hermanos que están preparando la comida, ellos tienen que poner de su propio dinero para comprar esto. Y todo lo que se obtenga es para nuestro transporte. Entonces, no es igual. No es igual, porque ellos no están como sacando provecho de esto. Entonces, los hermanos que participan en la kermés, realmente ellos no ganan nada. Al contrario, tienen que sacrificar de su propio dinero poniendo la comida y todo lo que se genera no se les regresa nada, porque todo íntegro lo que se gastó, lo que se ganó, se va directamente al apoyo de nuestro transporte. Entonces, hermanos, cuando los hermanos consumen en la kermés, están pagando indirectamente su transporte para ir al retiro. Entonces, no es igual. No es igual, hermanos, porque lo que aquí como hacemos es para como el apoyo del transporte. Sin embargo, sí tiene límite. Sí tiene un límite. ¿Cuál? Ahora, por la cercanía de lo que fue el retiro de primavera al retiro de verano, nos vemos en la necesidad de hacerlo como 2 veces al mes, la kermés, como 2 veces al mes. Pero sí tiene límite. ¿Cuál es ese límite, hermanos? Si, por ejemplo, a mí me toca participar en la kermés, pero por preparar la comida, yo empiezo a llegar tarde, si los otros también empiezan a llegar tarde porque les toca la comida, ahí se corta. ¿Sí? Ahí se corta la kermés y ahora cada quien tiene que poner de su propio transporte. ¿Me explico bien? Si la kermés empieza a arruinar como el tiempo del sermón, entonces hay que cortar. Entonces, hermanos,
Si, como también, solo venimos a la kermés, pero no los domingos cuando no hay kermés, también esto se va a cortar, ¿sí? Entonces, yo estoy tomando fotos. Si los domingos que hay kermés vienen más que los domingos que no hay kermés, yo lo voy a cortar, ¿sí? Entonces, y cada quien tiene que entonces ahorrar como lo hacíamos la vez pasada, porque si no, a pesar de que tiene un propósito que es para nuestro transporte, pero ya está interrumpiendo la palabra de Dios, es convertirlo en una casa de mercado. Y entonces hay que como cortar. ¿Me explico bien, hermanos? Entonces, estamos haciendo la kermés con límite también. Entonces, hermanos, son como las tres cosas que quería aclararles de San Juan capítulo 2. El vino, la posición de María, la mamá de Jesús, y sobre la casa del mercado, los negocios que puede haber en la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a aprender sobre esto. Ya entendimos la diferencia entre el vino de ese tiempo y el vino de ahora, ¿verdad? Es completamente diferente. Entonces, hermanos, vamos a ver San Juan capítulo 2, versículo 3. San Juan capítulo 2, versículo 3. Yo lo voy a leer. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, como ya aprendimos la diferencia del vino, ya no lo voy a volver a explicar. Cuando Jesús ha ido a la boda, hay que entender esto. Jesús no había hecho ni un solo milagro. Él había hablado, pero no había hecho ni un solo milagro. Entonces Jesús esperó hasta esta boda. Jesús esperó hasta esta boda para hacer su primer milagro. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro que Jesucristo hizo? Convirtió el agua en vino. Para enseñarnos qué cosa. Está diciendo, hermanos, que ellos fueron invitados a una boda. Ellos fueron invitados a una boda. Entonces la boda es el evento de alegría, no solamente para el matrimonio, sino para todos los que están ahí, porque al apreciar al novio, al apreciar a la novia, todos están contentos. Entonces la boda es como un lugar de alegría. Pero ¿qué era lo que a ellos les daba como esta alegría? Este tipo de vino. Sí, este tipo de vino era lo que les daba esta alegría. Miren, vamos a buscar, por favor, Salmos capítulo 104 en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 104, versículo 15. Salmos capítulo 104, versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Salmos capítulo 104, versículo 15. Lo leemos juntos. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Hermanos, también no necesitamos buscarlo, pero Eclesiastés capítulo 10, versículo 19 también está hablando que el vino es como la alegría. Entonces, cuando Jesús va a esa boda y se acaba el vino, ¿qué significa? Se acabó la alegría. Se acabó la alegría y solo hay lo insípido, el agua, hermanos. Mire bien, ¿cómo era en ese tiempo la función? Primero, en estas bodas servían un buen vino, un buen vino. Entonces, como muy sabroso, muy rico, muy caro. Pero ya cuando las personas estaban bebiendo el vino, en lo que ahí convivían y todo eso, les empezaban a servir de poco a poco un vino de menor calidad, porque no alcanzaba el dinero para todo el tiempo de la boda. Entonces, de menor calidad, sin que se dieran cuenta, ahí se lo iban bajando. Entonces, ya para terminar, era el vino de la menor calidad. En esta boda pasó al revés, porque cuando se acaba este vino, Jesús convierte el agua en vino. Y todos están sorprendidos y felicitando al novio y al encargado de la boda, porque dijeron, ustedes lo hicieron al revés.
Ustedes nos dieron el mejor vino hasta el final. Nos dieron el vino más sabroso hasta el final. Eso es el primer milagro que Jesucristo hizo. Las bodas de Caná, cuando se ha acabado el vino, representa la alegría de este mundo se acabó. Representa que este mundo realmente no tiene la alegría verdadera porque este mundo es insípido, porque el pecado ha hecho que este mundo se vuelva insípido. También esa boda de Caná puede representar nuestra propia vida, en el que nosotros sí pudimos llegar a decir, soy feliz porque tengo esto, pero llega el punto en que se acaba ese vino, se acaba esa alegría y mi vida se vuelve insípida y mi vida se vuelve triste y mi vida se vuelve simple como agua, se vuelve como un vacío. Y entonces es cuando nosotros aprendemos, solo Jesús puede darme la alegría verdadera. Solo Jesucristo es el único que puede darme la alegría verdadera. El vino de este mundo se acaba como en la boda de Caná. La alegría de este mundo se acaba como la boda. Pero la alegría que Cristo nos quiere dar es la alegría eterna. Es la alegría que jamás se puede acabar. Entonces, hermanos, los que probaron del último vino que Jesús hizo, todos reconocieron esto. Este es mucho mejor que el anterior. Probé el anterior, pero este es muchísimo mejor. Todos nosotros ya hemos probado la alegría de este mundo. Nos ha dado satisfacción, buenas cosas, etc. Pero cuando probamos la alegría de Cristo, reconocemos, esta alegría que ahora tengo es muchísimo mejor que la que yo antes tenía. Esta alegría que Cristo me quiere dar, de verdad, pudo quitar lo insípido de mi vida. Vamos a buscar, estamos aquí, ¿no? Vamos a buscar Salmos, capítulo 4, versículo 7. Salmos, capítulo 4, versículo 7. Para los que han probado la alegría del Señor. En otras palabras, los que han nacido de nuevo, han recibido la salvación, han probado esta alegría, pueden decir lo mismo. Salmos capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su... Aquí David está reconociendo que la alegría más grande que ha sentido es cuando ha conocido al Señor. Que la alegría más grande que ha sentido es cuando conoció verdaderamente del Señor. Y David también disfrutó de lo que era el grano y el mosto y comparó las alegrías. Y él se dio cuenta, la alegría del Señor es muchísimo mejor. También David se ha dado cuenta que él era más feliz que los que les hacía feliz su grano y su mosto. El grano y el mosto representa como fuera de Cristo, las cosas de este mundo, lo que nos da alegría. Nuestro trabajo, dinero, familia, etc. Pero David ha comparado. Ellos, su grano y su mosto, cuando abunda, están alegres. Pero este grano y mosto se acaba. Entonces la alegría de ellos también se acaba. Y es cuando David se da cuenta. Pero mi alegría está en Dios. Y Dios es eterno. Dios siempre está conmigo. Entonces es mucho mejor mi alegría. Es mucho mejor me gozo por una cosa. Porque la alegría de los otros, cuando abunda el grano y el mosto, es muy variable, es muy inconstante. Sin embargo, la alegría de David está firme, porque la palabra de Dios es firme, porque Dios es firme. Pues como David depositó su alegría en el Señor, él comparó, mi alegría es mucho mejor que la de ellos también. Entonces, hermanos, David fue el hombre que fue perseguido por Saúl aproximadamente 10 años. Y aún así su alegría era muchísimo mejor estar siendo perseguido porque depositaba su alegría en el Señor, depositaba su gozo en el Señor. Aún David siendo perseguido era más alegre que todos los que vivían en la paz de este mundo, porque David ya había probado la alegría de el Señor. También hay muchas alegrías en el libro de Salmos que también los salmos compartimos. La primera alegría es haber probado de este vino del Señor. Significa, hermanos, el vino también está representando la sangre. Cuando los salvos hemos experimentado la sangre del Señor. Cuando hemos reconocido, la sangre de Cristo ya pagó todos mis pecados, en ese momento viene la alegría eterna a nosotros.
Sin embargo, también en el Señor hay muchas cosas que a los salvos le da alegría. Vamos a buscarlo en el mismo libro de Salmos, capítulo 122. Salmos, capítulo 122. Versículo 1. Salmos, capítulo 122. Versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Salmos 122, 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Eso también le alegraba mucho a David. El día que había que visitar la casa del Señor. David no iba como con el corazón que se siente responsable u obligado espiritualmente, sino iba con una gran alegría. Hermanos, a David, ¿qué cosa le daba alegría? Primero Dios. Significa también la palabra. También la palabra le daba mucha alegría a la vida de David. La reunión que había en el templo le daba mucha alegría a la vida de David. Hermanos, cuando David veía a todo el pueblo ahí congregado, también el corazón de David se conmovía. Vamos a buscarlo, Salmo 133. Versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Hasta a muchos hermanos les gusta este salmo, ¿no? Por eso muchos también de memoria se lo sabe, pero solo vamos a leerlo. Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esto es lo que le daba muchísima alegría a David. Comparémoslo, hermanos, con nuestra vida. También a nosotros seguramente nos ha dado mucha alegría conocer al Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor derramó su sangre por mí, todos mis pecados ya fueron pagados. Indudablemente esto nos habrá dado muchísima alegría. Pues pensémoslo bien. Dios quiere aumentarnos más alegría todavía. Para eso nos ha dejado la Biblia. Para eso nos ha dejado su palabra. Porque esta palabra de verdad nos da muchísima alegría. Entonces, hermanos, vamos a meditarlo. Estamos alegrando nuestra vida cada día con la palabra de Dios. Cuando nosotros cada día la estamos leyendo, eso está alegrando también nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar como en las bodas de Cana, cuando la alegría en Cristo ya se acabó. Hermanos, un ejemplo. Yo puedo decir, yo conocí, es un ejemplo nada más. Yo conocí al Señor hace como 10 años. El primer y segundo año que yo conocí al Señor, me leí la Biblia muchas veces. Hoy en día ya no la leo porque yo ya la leí. Entonces, ¿yo soy un hombre alegre ante el Señor? No, mi alegría se acabó desde el momento en que yo dejé de meditar la Biblia. Aún mi rostro pueda sonreír, pero mi verdadera alegría en el Señor se acaba en el momento en que yo dejo de leer la Biblia. En ese momento yo tengo que activar otra vez esa alegría, meditando otra vez la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la verdadera alegría no es haber meditado al principio, sino quien está meditando justo hoy en día, esa es la persona que está alegre ante el Señor. También, cuando nosotros nos congregamos con los hermanos, por ejemplo, Salmo 122, lo podemos asimilar. Yo me alegré con los que dijeron a la casa de Jehová iremos. Podemos asimilarlo. Eso es la reunión dominical. Eso es la reunión del miércoles. Es la reunión especial. Es eso. Mi corazón se alegra cuando voy a ver a los hermanos. Ese Salmo 133 lo podemos comparar a nuestro retiro, porque ahí es donde están todos los hermanos juntos. Entonces, eso también nos puede dar muchísima alegría. Entonces, hermanos, si nosotros no hemos participado en los retiros, hay que experimentar, probar esta alegría. Hay que experimentar, probar esta alegría de el Señor para que llene todo mi corazón. Entonces, hermanos, el primer milagro que Jesucristo hizo, que fue convertir el agua en vino, fue para enseñarnos primero que nada esto, que Él es el único que nos puede dar la verdadera alegría, la alegría que es eterna. Pero también otra cosa. Vamos a regresar a San Juan capítulo 2.
el versículo 9 al 10. Del 9 al 10. Yo lo voy a leer, hermanos. San Juan capítulo 2, del versículo 9 al 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta... ¿Cuándo es hasta ahora? Hasta el final. Hermanos, esa es una lección muy importante para nosotros. Jesús convierte el agua en vino. Significa, el Señor va a dar la verdadera alegría hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué? Los salvos, sin duda tenemos que pasar por muchas aflicciones. Tenemos que pasar por muchos problemas, por muchas cosas que a nosotros nos confunden. Pero esta lección del agua en vino significa, solo siga esperando. Solo siga esperando, porque hasta el final vendrá la alegría. Dios en el Antiguo Testamento muchas veces puso que la alegría de Dios siempre viene al final. Desde Génesis capítulo 1 lo está anunciando. Un ejemplo, fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Y nos confundimos. ¿Cómo puede ser así? El día tiene que ser la mañana, la tarde y la noche. Eso para mí es un día. Pero Génesis capítulo 1 está diciendo no. La tarde, la noche y la mañana. Eso es un día. Para dar a entender, en la vida de los creyentes, la vida de los salvos, vendrá la dificultad como la tarde. Y se pondrá más fuerte como la noche. Pero hasta el final siempre viene el día. Siempre viene la alegría del Señor. Entonces, ante el Señor, Él estipuló así el día. Primero la tarde, luego la noche y luego la mañana. Es por eso que el día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Para que el día concluyera precisamente con el sol. Cuando el sol está puesto, ahí está concluyendo el día. La alegría de el Señor. Entonces, es así lo que estipuló Dios. Entonces, desde Génesis capítulo 1 nos está diciendo que nuestra vida puede ser difícil como la tarde y se va a poner muchísimo más difícil como la noche. Pero hay que esperar en el Señor, porque su promesa es que saldrá el sol, saldrá el día. Así también, nuestra vida cristiana puede tener mucha dificultad, como una vasija llena de agua. No me da alegría, al contrario, mucha preocupación y dificultad. Espere hasta el final, porque hasta el final el Señor convertirá en la alegría. Convertirá nuestra tristeza en alegría. Hermanos, vamos a buscar un ejemplo. Génesis capítulo 49. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 49, versículo 27. Génesis capítulo 49, versículo 27. Vamos a leerlo juntos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Hermanos, pensemos bien en este Benjamín. Su como bendición un poco rara. Es un lobo arrebatador. Eso, ¿una buena o mala característica? No, muy mala característica. Está diciendo a la mañana comerá la presa, pero a la tarde repartirá los despojos. Repartir los despojos quiere decir, está como repartiendo su tesoro. Esto es una buena característica. Pensemos, ¿qué pasó con este Benjamín? Es considerado un lobo que hace terribles cosas en la mañana, pero como a la tarde ya cambió completamente su actitud. Es el hecho de probar el vino, la alegría del Señor, cambió totalmente la condición. Este Benjamín, cuando conoce verdaderamente al Señor, deja de ser el lobo para convertirse en alguien que está repartiendo su tesoro.
Entonces, lo que este Benjamín está muy contrastado, ¿no? Su actitud de la mañana y su actitud de la tarde, porque ha conocido al Señor. Su vida cambió completamente cuando ha conocido al Señor. Entonces, esa es la promesa de que Dios también quiere actuar así en la vida de nosotros. Hermanos, cuando probemos la alegría del Señor, de la misma manera, toda nuestra vida va a empezar a cambiar. Cuando nosotros probamos y experimentamos la verdadera alegría de Dios, voluntariamente yo quiero seguir probando esa alegría. Ya no esa alegría del mundo, porque esto me da muchísima más alegría. Entonces, hermanos, así como este Benjamín, toda su actitud y condición cambió cuando ha conocido al Señor, también es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. De la misma manera, Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos está viendo que nuestra vida puede ser insípida, llena de mucha tristeza y mucho dolor. Él nos quiere dar este bien. Solamente hay que acercarnos. Solamente hay que experimentarlo. Solamente yo tengo que acercarme más al Señor. Y si recuerdan lo que hemos aprendido la semana pasada, ¿qué es acercarse al Señor? Es acercarse a la palabra de la Biblia. Es acercarse a la palabra. Acercarse al Señor es lo mismo que acercarse a la palabra. Si yo me empiezo a acercar a la palabra, puedo experimentar la alegría de el Señor. Entonces, en la vida cristiana siempre habrá estos ciclos. Nosotros experimentamos el agua insípida, mucha aflicción y dolor. Y luego el Señor convierte todo esto en alegría, para luego volver a experimentar lo insípido y la aflicción, para luego experimentar la alegría de Dios. Entonces, así es como Dios quiere obrar en nuestra vida, hermanos. Solo hay que esperar hasta el final. Israel fue un ejemplo perfecto de esto. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Usted muchas veces también, al igual que todos, se habrá sentido desconsolado, triste, desanimado. Le doy una buena medicina. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 al 16. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 al 16. Esto es el primer milagro también, como lo asemejamos al primer milagro de Jesucristo. La alegría viene hasta el final. Deuteronomio 8, del 15 al 16. Aunque es un poquito largo estos dos, pero vamos a leerlo lento, pero un poco fuerte. Vamos a leerlos. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte libre. Hasta el final. Hasta el final. Hermanos, pensémoslo bien. Versículo 16 está describiendo cómo es este mundo. Grande, espantoso, lleno de peligro, lleno de tristeza, lleno de sed del Señor. Pero hermanos, cuando aquí dice sed, que es la sed del Señor, donde no había agua. En este mundo no hay nada que nos saciara. No hay nada que de verdad pudiera calmar nuestra sed espiritual. Dice, te sacó agua de la roca del pedernal. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, y esta roca era Cristo. Y esta roca era Cristo. Pues cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, cuando uno conoce el sacrificio que ha hecho por nosotros, en ese momento se siente lleno. En ese momento de verdad se siente lleno, se siente alegre del Señor. Pero aún así, en nuestra vida cristiana, hermanos, el Señor está diciendo, puede seguir como espantoso, temeroso, como mucha dificultad. Pero hay la promesa de Dios. Está diciendo, para la postre, hacerte bien, hasta el final. Hermanos, no importa qué tan triste, confundido y mal esté nuestro corazón. Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor hasta el final. Porque ahora estamos en esa boda cuando ya parece que se acabó el vino.
pero esperemos al Señor. Hermanos, en esta boda de Caná, ¿cuál debe ser nuestro mayor consuelo? No debe ser ver, no hay alegría, solo es agua, sino ver, el Señor está ahí. Es el mismo lugar que yo estoy, ahí está el Señor. En un momento Él se levantará y convertirá todo en vino, convertirá todo en alegría. Así también, ahora estamos tristes, afligidos, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor, esperando, como esto, ¿no? Mientras me sustenta con maná. Eso es la palabra de Dios. Me aflige, me prueba, pero en un instante, al final, el Señor se va a levantar y va a convertir toda mi amargura en alegría. Y va a convertir todo lo pesado y lo confuso, lo convertirá en una clara alegría. Hay que esperar. Hermanos, para probar de esta alegría, vale la pena esperar hasta el final. Tú todavía no se rinda. Tú todavía diga, ya no puedo. Por eso no diga, ya voy a soltar la toalla, ya voy a dejar mi vida cristiana, ya voy a dejar esto. No se rinda. Me falta poco. El Señor va a actuar. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Mientras hay que luchar contra nuestra tristeza. Mientras hay que luchar contra todo esto que nos agobia. Y hay que esperar. Porque el Señor ya nos dará esta verdadera alegría. Vamos a regresar a San Juan, capítulo 2. Versículo 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Dice, este principio de señales hizo Jesús. Ya lo explicamos el por qué. Pero también hay una razón general muy importante de esto. Ya lo aprendimos. En la vida cristiana, primero la dificultad. Si esperamos hasta el final viene la alegría. Pero también el Señor nos está diciendo su plan en este mundo. Si lo vemos, las personas, ya cuando hemos recibido la salvación, pensémoslo bien, es el equivalente, las personas que han bebido de este vino, ya recibió la salvación. Pero aún así, ¿cuánto puede vivir una persona? Dice la Biblia en promedio 70, 80 años. Hay quien, gracias a Dios, puede vivir 90, así. Pero si nosotros generalizamos toda esa vida, habrá más aflicción, ¿sí o no? Más preocupación. Lo generalizamos así, más aflicción. Pero el Señor, el cielo eterno, para los que han recibido la salvación, el cielo eterno, ¿qué es? La completa alegría de Dios. La completa alegría de Dios. Entonces, solo comparemos. En este punto, para nosotros, 70, 80 años es mucho tiempo, porque es toda nuestra vida. Pero comparémoslo a la eternidad. Comparémoslo a la eternidad. Vale la pena como aguantar muchas dificultades en este mundo. Vale la pena aguantar muchas cosas en este mundo, porque la alegría será eterna, porque el vino que el Señor ha preparado es eterno. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Es el vino que el Señor preparó. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron como el primer vino de la fiesta que se acabó. Pero está diciendo, enjugará Dios toda lágrima, no habrá muerte, no habrá llanto, clamor, dolor. El vino que el Señor preparó, que nunca puede acabarse. Entonces, hermanos, debemos pensar en esto.
Ejemplo, Salmos 48 está diciendo, el Señor nos guiará más allá de la muerte, más allá de la muerte. ¿Qué significa? Para los salvos, el Señor nos guiará más allá de la muerte. Más allá de la muerte está nuestra verdadera alegría. Más allá de la muerte está nuestra verdadera alegría. El verdadero vino que el Señor prepara. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Alguien no recibe la salvación, no nace de nuevo, no soluciona su problema de pecado, se le acaba la alegría de este mundo al morir y vendrá como lo insípido eternamente, el juicio espantoso eternamente. Pero alguien recibe la salvación, soluciona su problema de pecado. Cuando muere, prueba el vino eterno que el Señor ha preparado. ¿Qué cosa? Vivir en el reino del Señor para siempre. Entonces, ¿quién ha probado este vino? Salmos 48, el Señor lo guiará más allá de la muerte. Más allá de la muerte estará su verdadera alegría. Está diciendo, versículo 4, primero Dios nos consolará, secará las lágrimas, nos consolará y todo esto. Y luego nos permite entrar al lugar donde ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay, donde estaremos con el Señor para siempre. Eso es una gran promesa para los que han recibido la salvación. Para los que han recibido la salvación, han nacido de nuevo, esa es la alegría perfecta. Entonces, hermanos, para quien no ha recibido la salvación, la muerte es el evento más trágico y triste. ¿Por qué? Ahora probará, dice el Señor en el libro de Apocalipsis, probará el cáliz de la ira de Dios. ¿Sí? El cáliz de la ira de Dios. Si muere sin haber recibido la salvación, prueba el cáliz de la ira de Dios. Pero si muere habiendo recibido la salvación, prueba el vino de la verdadera alegría de el Señor. Entrará al cielo eterno con el Señor para siempre, para siempre. Entonces, hermanos, la alegría que nosotros hemos recibido, la muerte no la apaga, solamente la hace más grande. Solamente hace más grande nuestra verdadera alegría. Entonces, hermanos, por eso, los salvos en el tiempo de la iglesia primitiva, porque ellos voluntariamente podían entregar su vida para el Señor, porque creían fielmente que existía el cielo eterno. Por eso ellos pensaban, es mejor morir para Él, Señor. A nosotros el Señor no nos pide como en ese tiempo morir para Él, pero aún así nosotros cada día debemos negar nuestro propio pensamiento. Debemos negar cómo disfrutar de el placer mundano y pecaminoso de este mundo con este consuelo. El Señor tiene una mejor alegría, tiene un mejor vino. Vamos a regresar a San Juan capítulo 2. Igual, versículo 11. San Juan 2:11. Yo lo voy a leer. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, muchas personas habrán creído en el Señor. ¿Sí o no? Sí, muchas personas habrán creído en el Señor. Pero, hermanos, con esto creyeron en el Señor. ¿Qué piensan? ¿Suficiente para ellos? Este mismo San Juan capítulo 2, versículo 23, yo voy a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que así. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, para ellos ya era suficiente, pero Jesús mismo no se fiaba de él, porque conocía a todos. Ellos creyeron en el Señor, en su poder, pero no era el creer suficiente para ir al cielo. ¿Por qué? Lo aprendimos la semana pasada. En resumen, ¿para qué se escribió el libro de San Juan? ¿Para creer en la existencia del Señor? ¿Para creer en su gloria y poder? No, para creer lo que el Señor ha hecho por mí. Entonces, si yo creo en la existencia del Señor, en su poder, pero no creo lo que el Señor ha hecho por mí, es igual. El Señor no se fía de mí, no ha nacido de
9. Hermanos, Juan se escribe para creer bien. Por eso se escribe este ejemplo. Muchos creyeron en él, pero el Señor no consideraba esto suficiente. Reconocieron que Jesús tenía poder, pero todavía no reconocían que Jesús había perdonado y iba a perdonar todos sus pecados. Hoy en día es igual. Muchos creen en el nombre del Señor, pero el Señor no se fía de ellos. ¿Por qué? Porque no han creído completo. ¿Ha creído en la existencia de Jesús, en su poder? Sí, pero hay que creer lo que el Señor ha hecho por mí. Hay que recibir la salvación. Hay que tener la fe verdadera de creer lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, nosotros hacemos como esto, ¿no? El seminario bíblico. ¿Con cuál propósito? ¿Solo para creer en Dios? Para creer exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Para eso es. Entonces, para incrédulos o creyentes, es igual. Tienen que creer completamente. Tienen que creer al 100% la obra que Cristo ha hecho. Es por eso que aquí en San Juan se escribe, cuando Jesús empieza a hacer señales, pues es lógico que creen, ¿no? Ah, tú eres muy poderoso. Pero no es suficiente. Tiene que creer completamente la obra que Cristo ha hecho. Tiene que creer completamente lo que el Señor ha hecho en la cruz. Pues hoy en día, aunque haya muchos creyentes, pero el Señor no se fía de ellos. Hasta que puedan creer al 100%. Hasta que puedan creer bien. Para eso, hermanos, Juan capítulo 2, versículo 6. Juan capítulo 2, versículo 6. Al 8. Yo lo voy a leer. Juan capítulo 2, versículos 6 al 8. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevan. Aquí hay 2 cosas para poder disfrutar de la alegría de el Señor. Hermanos, mire bien, está diciendo cuántas tinajas había. 6 tinajas de piedra, ¿no? 6 tinajas de piedra. Pero hermanos, una tinaja llena y las otras a la mitad, ¿se habría convertido el agua en vino? Eso nunca. Las 6 tenían que estar llenas. No es que se llenaba una tinaja y se convertía en vino, sino hasta que las 6 estuvieran llenas, ahí se podía convertir el agua en vino. Hermanos, una curiosidad de esto. Si vemos nuestros seminarios, ¿realmente cuántos días duran? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Entonces, hermanos, nosotros pensemos esto. Ejemplo, al escuchar el seminario de la Biblia, solo escucha bien 4 días, pero le faltaron los últimos 2. ¿Su vida se puede convertir en vino? Nunca. Hermanos, es igual. Aquí, segunda lección que quiero aprender, agua está representando también la palabra de Dios. No necesita buscarlo, pero yo se lo voy a mostrar. Efesios capítulo 5, versículo 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces también el agua representa la palabra de Dios. ¿Cuándo puedo yo experimentar la alegría del Señor? La tinaja de piedra está representando mi corazón. Eso es mi corazón. Entonces, a mi corazón, yo tengo que llenarlo con la palabra. Tengo que llenarlo con la palabra. Al principio parece que no funciona. Al principio parece que no causa nada. Pero es porque tiene que estar mi corazón completamente lleno de la palabra. Cuando está lleno de la palabra, se convierte en la alegría de el Señor. También, hermanos, si nosotros miramos en el libro de San Juan, capítulo 2, se lee muy fácil, pero piénselo bien. Se necesitó de obediencia, ¿sí o no? Porque los siervos, pensémoslo bien, Jesús no había hecho ni un solo milagro. No había hecho ni un solo milagro. Entonces no conocían este poder del Señor. Los siervos, ellos, ¿cuándo se dieron cuenta de que el agua estaba convertida en vino?
cuando el maestro sala la abre. Entonces, imagínense, si ellos obedecen al Señor y esta agua no se convierte en vino, ellos recibirían un grandísimo castigo. Aún así, ellos tenían esta fe y esta obediencia de llenar esas tinajas con agua y llevarlas al maestresala sin saber si eso es agua o, pues también cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, es cuando también viene la verdadera alegría en nuestra vida. Hermanos, entonces, obediencia y esfuerzo. Está diciendo el versículo 6, conforme al rito de la purificación de los judíos, estaban allí 6 tinajas de hiel. Hermanos, entonces, esto también debemos entenderlo. También se necesita como nuestro esfuerzo. ¿Eso por qué, hermanos? Piénselo bien. Porque muchas veces, como mi vida parece todavía no se convierte en alegría, vino. Solo hay que entender una cosa, hermanos. Una cosa hay que entender. Se necesitaba obediencia, ¿sí o no? Lo que acabamos de ver. Se necesitaba obediencia. Hermanos, también se necesitaba hoy en día esto. Hermanos, para hoy venir a la reunión, tanto Villahermosa como Carmen, solo pensemos bien en esto. Para participar en la reunión, como es muy fácil, hay que gastar dinero, ¿sí o no? No es fácil. Hay que gastar dinero. Hay que sacrificarnos en muchas cosas. Hermanos, para ir al retiro, ¿es fácil? No es así. Hay que sacrificar muchas cosas. También todo esto. Hermanos, pensémoslo bien. Aún yo he recibido la salvación, pero si yo no participo en la comunión en la iglesia con los hermanos, porque pongo ese pretexto o cosa económica o así, entonces yo no puedo como experimentar la alegría del Señor. Pensémoslo bien. Cuando Jesús dijo, llenen estas tinajas con agua, los siervos pudieron decir, perdón, no podemos. No podemos porque si esto no se convierte en vino, como dices, a nosotros nos van a castigar, vamos a perder nuestro trabajo, nadie nos va a querer contratar. Esa excusa es lógica, ¿sí o no? Esa excusa sí tiene un punto muy importante. Es igual. Yo no puedo ir porque tengo esto, yo no puedo ir porque tengo el otro, yo no puedo ir por esto, yo no puedo ir por el otro. Parece válido, parece realmente válido al igual que esto. Pero estos siervos de aquí obedecieron. Estos siervos de aquí obedecieron llenándolo con agua. Y al final ellos probaron la alegría. Entonces ellos habrán recibido la felicitación, ¿sí o no? Ellos habrán recibido esta felicitación. Hermanos, así también nosotros debemos pensar en esto. Hermanos, hoy en día el Señor le pide a los salvos que entreguen su vida como mártires. Hoy en día el Señor le pide a usted que entregue su vida como un mártir, que usted predique para que sea quemado, lanzado con animales. A nadie le pide eso. ¿Ha escuchado hoy en día de un salvo que lo hayan echado animales o lo hayan quemado vivo por predicar? No. Hemos escuchado que se burlan, les dejan de hablar, pero no hemos escuchado a alguien que lo hayan agarrado, lo hayan quemado así. Pensemos bien en esto. Entonces, hermanos, hoy en día, ¿cuál es el sacrificio que el Señor nos pide a nosotros? ¿Cuál es hoy en día el sacrificio que el Señor nos pide a nosotros? Participar en la comunión con nuestro propio esfuerzo. Participar en la comunión con nuestro propio esfuerzo. Hermanos, entonces, pensemos bien en esto. Pensemos muy bien en esto. Cuando nosotros participamos con nuestro propio esfuerzo, al final siempre viene la alegría del Señor. Al final siempre vamos a probar de esta alegría. Entonces, al igual que los siervos, sí puede haber la excusa lógica y válida, pero hay que seguir participando para poder experimentar la alegría de Dios. Hermanos, entonces también sí debemos pensar mucho en esto. ¿Sabe qué me admiró mucho de la iglesia de Villahermosa cuando yo llegué? ¿Sabe qué me admiró muchísimo? Ni uno pide transporte.
Ni uno dice, vaya por mí a mi casa y todo eso. Y las demás iglesias podrán poner muchas cosas. Ah, es que por esto, por esto, por esto. Pero yo creo que los hermanos de Villa tienen un excelente corazón para sacrificarse y venir a la reunión. La iglesia de Villahermosa no tiene camioneta. No tiene camioneta. Los seminarios, ¿a qué hora acaban? Casi a las 8, 8:30. Y tienen que pagar taxis. O porque ustedes son ricos, ¿no? Pues les alcanza para pagar taxis, porque ustedes son millonarios, por eso así. Porque todos ustedes tienen coche, ¿no? Por eso así. Tienen el buen corazón para participar. Por eso puede probar la alegría de Dios. Yo aprendí eso de ustedes. Yo aprendí esa alegría de ustedes. Por eso quise compartir esta alegría con Ciudad del Carmen. No sé, ellos me odiaron en un principio, ¿no? Cuando se quitó el transporte, pero debemos llenar nuestras tinajas con agua y al final probar la verdadera alegría. Porque la satisfacción viene cuando hay sacrificio, ¿sí o no? Cuando a usted le regalan algo, ¿lo puede valorar? Cuando a usted le costó sudor, lágrimas, ¿lo valora o no? Demasiado. La reunión es igual. Hermanos, para cuando usted tiene que trabajar, ¿eso es importante o no? Totalmente. Pero usted le dice a su jefe, si usted no viene por mí, yo no voy a trabajar. ¿Qué le dirá? Sus hijos tienen que ir a la escuela, ¿sí o no? Maestro, venga por mi hijo, si no, él no va a ir a la escuela. Con la iglesia, pensémoslo, es más importante. Yo no estoy demeritando el trabajo en la escuela, es sumamente importante. Pero si nosotros pensamos, la iglesia es más importante. Entonces hay que poner nuestro propio esfuerzo para venir. Entonces, yo, al estar aquí en la iglesia de Villa, no pruebo tanta alegría porque yo estoy durmiendo aquí. Solo tengo que caminar unos pasos y ya llegué, ¿no? Pero hay hermanos que vienen muy lejos, que vienen desde muy lejos. Son ricos, ¿no? No. Tienen en la semana, se tienen que abstener de muchos gastos para poder pagar su autobús. ¿Sí o no? Se tienen que abstener de muchas cosas para pagar sus taxis, para pagar esto. Pero, sí o no, les sabe más rica la palabra por el sacrificio. Son los hermanos que vienen desde más lejos, prueban un vino de más calidad. Prueban un vino de mucha más calidad. Por eso, cuando hay esfuerzo, sacrificio y todo esto, hermanos, probamos un vino de mejor calidad. Por eso también los hermanos de Ciudad del Carmen también se está esforzando mucho para venir. Ahora ellos de verdad se esfuerzan mucho para venir. Entonces, hermanos, esto es probar la alegría de Dios. Esto es probar la verdadera alegría de el Señor. Entonces, hermanos, también, ya para terminar, nuestro país, nuestra iglesia, lo dividimos en 3 zonas. La zona norte, la zona centro y la zona sur. De esas 3 zonas, solo una no tiene su centro de misión para reunirse en los retiros. 2 sí la tienen, una no la tiene. ¿Cuál cree que es la única que no la tiene? Nosotros, nosotros. Pero hoy en día Dios nos abre la puerta para poder obtener un buen lugar para ahí que sea nuestro centro de misión y que ahí todos nosotros podamos congregarnos, ya sin pagar hotel, ya sin pagar nada, un lugar propio nuestro que Dios nos está permitiendo. Pero hay una cosa, el Señor nos pide, hay que llenar la vasija, hay que sacrificarnos para eso. Entonces, con el sacrificio de todos los hermanos de la iglesia del sureste, piénselo bien. Si nosotros, con nuestro propio sacrificio y esfuerzo, Dios nos ayuda a levantar ese lugar, ¿lo valoraremos o no? El día que se inaugure, muchos hermanos del sureste estarán llorando porque les costó mucho sudor, les costó mucho esfuerzo. Entonces, hermanos, ya Dios nos está abriendo la puerta para este lugar. Estará en la ciudad de Campeche, un lugar propio, pero hoy en día es un terreno nada más. Se necesitan los brazos para ir a trabajar. Se necesitan los brazos para ir a hacer todo esto. Le hago una pregunta a los hermanos de Villa. ¿Usted quiere participar en esta gran obra? Sí. Los hermanos de Carmen, ¿ustedes quieren participar en esta gran obra? Sí, también. Tenemos que probar la alegría del Señor cuando pongamos todo nuestro esfuerzo. Entonces, hermanos, San Juan capítulo 2, en resumen, la alegría del Señor viene hasta el final. La alegría del Señor viene hasta el final. Pero hay mucha alegría cuando va nuestro esfuerzo. Hay mucha alegría cuando va nuestro sacrificio también ahí. Ahí es cuando más alegría del Señor podemos probar. Entonces, hermanos, este año
si Dios lo permite, puede ser este retiro de verano que viene, puede ser el último retiro que nosotros tengamos en Escárcega. Y el próximo año en primavera, puede ser que lo podamos disfrutar en nuestro centro de misión del sureste, en el lugar que Dios nos permitió. Pero solamente se podrá con una cosa: si nosotros nos esforzamos y trabajamos mucho para, con la ayuda de Dios, levantar ese lugar. Pues, ¿qué piensa usted? ¿Podremos o no? Sí, hermanos, sí podremos. Por eso vamos a trabajar muy duro para esto. Solo recordemos San Juan capítulo 2. Yo solamente voy a llenar con agua. Aunque me cueste mucho trabajo, voy a llenar con agua la vasija. Al final, Dios convertirá todo esto en vino. Lo convertirá en una completa alegría. Entonces, hermanos, también ya para terminar, se les pide su oración. Mañana comienza un seminario en Ciudad del Carmen. Hoy en la noche va a llegar el pastor Jeremías de la iglesia de Tuxtla. En la noche va a llegar a Ciudad del Carmen. Por eso, hermanos, se les pide mucho a los hermanos de Villa, por favor, ayúdenos con su oración para que el seminario pueda estar lleno de muchos invitados y todos puedan probar la alegría de el Señor. Entonces, los hermanos de Carmen humanamente se han esforzado demasiado, pero necesitamos la oración y ayuda de Dios para que todo esto se pueda convertir en el buen vino y alegría. Hoy aprendemos hasta acá, vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre amado, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido una salvación tan grande y tan preciosa, y hoy nos has recordado que tú eres el que da la verdadera alegría. Por favor, te pedimos con todo el corazón, la iglesia de Villa, la iglesia de Carmen, estamos llenando las vasijas con agua. Por favor, ayúdanos a que todos los planes que tenemos de la predicación se conviertan en el buen vino, en la buena alegría que tú nos quieres dar. Por favor, también te pedimos que lleves con bien al pastor Jeremías desde Tuxtla hasta Ciudad del Carmen. Cuídalo mucho en su camino para que pueda llegar con bien y dale toda la fuerza para que pueda predicar la palabra esta semana. Los hermanos de Carmen están preparando bien todas las cosas. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Por favor, solo te suplicamos una cosa. A todos nuestros invitados, haz que vengan. Te los suplicamos. Tócale su corazón para que ellos puedan participar. Te agradecemos por todas tus bondades y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya solo una cosa.